Romanos capítulo 6 parece. 5 dimos ayer. 5. Muy bien. Entonces 5 vamos a dar. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por la fe llegamos a ser justos delante de Dios. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esto es lo que Cristo hizo. No enumeramos todo lo que Él hizo por nosotros. Demasiado. Por quien también tenemos entrada por la fe a esa gracia, en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Imagínense la declaración del apóstol Pablo. Por quien también tenemos entrada por la fe a esa gracia, en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Paciencia. Y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Imagínese. La paciencia, cuando el creyente es paciente, entonces ya está aprobado. Y cuando ya está aprobado, tiene mucha esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Qué manera de hacer su obra Dios. Sí. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esta palabra muestra no quiere decir precisamente demostrar. Es más profunda esta palabra. Sí, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, cuando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios con la muerte de su Hijo, por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida, la vida de su Hijo. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre,
y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Repetimos, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, desde Adán hasta la ley que dio Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Adán fue figura de Cristo. A Cristo se le llama también el segundo Adán. Sí. Y eso vamos a encontrar en la primera carta a los Corintios. Sí. Repetimos el 14. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Sí. Aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. La transgresión son la falta de que se comete a causa de muchas transgresiones para justificación. Toda la falta, la transgresión. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por un solo Jesucristo los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Sí, repetimos el 17. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos.
la desobediencia de Adán y la obediencia de Cristo. Pone lado a lado. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Sí, todo lo que hizo la ley es hacer abundar el pecado. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Superó la gracia. Sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo Señor nuestro. Qué manera de explicar y de realizar nuestra salvación, nuestra justificación delante de Dios. Porque un salvado ya es justo delante de Dios, justificado por la fe en Cristo. Sí. Comenzamos desde el verso 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Somos hechos justos por la fe. Sí, y por supuesto tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes. Sí. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Sí. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia. Solamente por la fe. La fe y la gracia van lado a lado. Sí, tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. La tribulación, la lucha, los sufrimientos del creyente, la tribulación. Y dice no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Sí, en la lucha, en la molestia, lo que el enemigo nos acarrea, Dios le permite para nuestra formación, para formar nuestro carácter. Sí, un carácter reposado, pacífico. Eso viene después de aguantar mucha lucha. Porque si no protestamos y gritamos y saltamos, ¿sí? Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. La lucha, todos los sufrimientos en el camino del Señor produce paciencia, ¿no? Así que no hay pérdida para el creyente fiel. Y la paciencia trae, sí que lo hace aprobado. Acá dice prueba. La paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Esta prueba no es lucha, sino ya sale de la lucha aprobado. Aprobado sale. Entonces, la paciencia no se encuentra aprobado y
Y la prueba esperanza, y ahí está nuestra gran esperanza, cuando somos aprobados. Y grande esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Tan completa la obra de Dios, pero ¿quién entiende? Solamente por revelación del Espíritu Santo el apóstol escribió así. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Imagínense, Cristo no murió por los buenos, sino por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Sí. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros. Dios muestra. Esta expresión debilita lo que quiere decir en esta línea. Sí, la versión antigua dice Dios encarece. Sí. Mas Dios muestra su amor. Mas Dios encarece su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. En cada versión tiene palabras diferentes en este verso 8, especialmente la primera línea. Aquí dice más, Dios muestra su amor para con nosotros, pero eso no expresa la realidad. Sí. Dios dice, encarece su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Imagínense, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, cuando ya justificados en su sangre, la sangre de Cristo alienta. Esa sangre es lo que es de más grande valor para el Padre, la sangre de su Hijo. Y pues mucho más, estando ya justificado en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Ya somos salvos de la ira. Ya no hay ira contra un creyente. Jesús llevó esa ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Repetimos el verso 10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, siendo enemigos de Dios fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Seremos salvos por la vida de su Hijo. Y no solo esto,
sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Nos gloriamos, y no solo eso, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor Jesucristo, por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Sí. Y después comienza una porción diferente, desde el verso 12 en adelante, cambia totalmente. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Y aquí cambia totalmente el pensamiento. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, por la desobediencia de Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Imagínese, la ley es lo que hace resaltar el pecado. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. En ese tiempo no existía la ley. Con Moisés vino la ley. Aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Adán fue figura de Cristo. Así dice en 1 Corintios, podemos mirar un poquito ligeramente podemos mirar. Mi memoria a veces varía un poquito. En capítulo 15, sí. Ese. Capítulo 15. Y vamos a leer desde el verso 51. Desde el verso 51. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados, dice Pablo. Aquí la muerte lo considera como un sueño nomás. No todos dormiremos, dice. Es decir, no todos moriremos. Pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta,
y los muertos serán resucitados incorruptibles. Incorruptibles. Ya una vida eterna, la vida eterna, incorruptible. Resucitado incorruptible, y nosotros seremos transformados, lo vivo, lo viviente. Si viene Cristo y nosotros estamos vivos, seremos transformados para ir con Él. Porque es necesario que esto corruptible se evita de incorrupción y esto mortal se evita de inmortalidad. Y un cuerpo glorificado, totalmente espiritual. Sí, como dice acá el verso 53. Porque es necesario que esto corruptible, este cuerpo de carne, se evita de incorrupción y esto mortal se evita de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Sí, la muerte ha sido tragada en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ahora viene la pregunta. Le pregunta directamente a la muerte: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón que produce la muerte? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. ¿Qué le parece? Tanta gente, tanto creyente que se pone a guardar la ley de Moisés. Y ese es el poder del pecado, lo que trae muerte. Repetimos esta parte muy lindo, verso 55 en adelante. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Sí. Ya que el aguijón de la muerte es el pecado. Eso es lo que produce la muerte, el pecado. Y el poder del pecado, la ley. La ley. El poder del pecado, la ley. Demasiado extraño para muchos. Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Así termina el capítulo 15. Esta porción muy especial tenemos que repasar un poco. Vamos a necesitar. Sí. Desde el versículo 51 en adelante. Y aquí os digo un misterio, una cosa inexplicable, desconocida. No todos dormiremos, o no todos moriremos, pero todos seremos transformados. Sí, la transformación es para todos, para muertos y vivos. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. Ya no hay más pecado, ya no hay más corrupción, y nosotros seremos transformados.
los vivos, serán transformados para ir con el Señor. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Imagínense cómo explica el apóstol Pablo. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Ha sido tragada la muerte en victoria. Ahora viene la pregunta: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? El aguijón es lo que produce la muerte. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Sí, ya no tiene más, porque ahora ya tenemos cuerpo glorificado, que ya no necesitamos más de eso. Para ir con el Señor, nuestro cuerpo se va a cambiar. El cuerpo de carne va a desaparecer nomás. No vamos a saber dónde se va a desaparecer. Bueno, y entonces en espíritu subimos con el Señor, ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. La ley le da toda la fuerza al pecado, lo lleva a la muerte. Hermano, ¿por qué Dios dio la ley? Ya habíamos considerado en estos días. Sí, y ya saben ustedes. Porque Israel no dependía de Dios sino de sí mismo. Dice, todo lo que Jehová ha mandado haremos, dice. Haremos. Vamos a hacer, dependiendo de sí, no de Dios. Y por eso ofendió a Dios y le dio la ley de Moisés. Sí. Porque Dios quedó ofendido con la declaración de su pueblo. Y todo lo que Jehová ha dicho haremos. Ahí no demuestra su debilidad y su dependencia de Dios. Nada, sino su prepotencia, vamos a decir. El hombre prepotente que todo lo que Jehová ha dicho haremos, dice. Y por eso le dio los 10 mandamientos. Sí. No es para dar vida ni perdón, al contrario, le da muerte. Todo lo que la ley puede hacer es dar muerte. No hay otra cosa para hacer. No puede perdonar, no puede dar vida, sino muerte. Y hay todavía millones en el mundo que tratan de guardar la ley. Los adventistas, una secta religiosa, aceptan a Jesús como Salvador, pero después se pone a guardar la ley. Y no puede guardar ni no puede cumplir la ley. No está al alcance del ser humano. La ley es divina, santa y justa, dice Pablo en otra parte. Pero el hombre es pecador, el hombre es carne. Y no es posible ajustarse a una ley divina. Bueno, completamos acá la lectura con la pregunta, muy interesante esta pregunta: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Los creyentes, cuando reciban su cuerpo glorificado, ya no necesitan más de sepulcro, ni tampoco va a recibir más la muerte. Ya entra en su
vida eterna, completa vida eterna, su cuerpo y todo, ya que el aguijón de la muerte es el pecado lo que produce la muerte, y el poder del pecado la ley. El poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Sí, nuestro Señor pasó por la muerte, fue sepultado y al tercer día resucitó para nunca más ver muerte. Y esa vida resucitada, lo que nosotros recibimos, vida eterna. Así es. Muy bien. El Romano 5, verso 12, como ya habíamos leído. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, por Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Donde no hay ley no existe el pecado. Sí. No obstante reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Sí. Repetimos. No obstante reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Desde Adán hasta Moisés, Moisés trajo la ley. Aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Sí, figura de Cristo. Adán fue figura de Cristo. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Jesucristo trajo la gracia. La gracia casi no tiene definición, casi no tiene explicación, tiene sus profundidades, la gracia. Sí. Sí. El cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. La gracia, hermano, no es de aquí como el cielo. No se puede dar una definición a la gracia. Sí. En un sentido todo gratis, pero mucho más. Sí, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y Jesucristo trajo la gracia. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación, de mucha falta,
que rompe la ley para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo Jesucristo los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Reinarán. Sí, no solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo Jesucristo los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. De la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. La justicia. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Ahí está la desobediencia de Adán y la obediencia de Cristo. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Imagínense, la ley, ¿qué pudo hacer? Pudo abundar el pecado, nada más. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, superó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Ahora reina la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Sí. Los religiosos dicen, especialmente los católicos, hay que guardar bien esto, hay que hacer bien esto, hay que cumplir bien todos sus reglamentos. Y después cumple bien y puede preguntar otra vez si ya es salvado porque ya cumplió bien. No, le falta más. Tiene que hacer más. Eso no tiene fin. Bueno, que el Señor bendiga su palabra y dejamos aquí nomás.